Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden que al final de este programa ustedes pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden encontrar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los dos invitados al programa en el día de hoy. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido a esta mesa, como siempre, Marc. Muchas gracias. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido también. Un placer, como siempre. Marc, hay una auténtica conmoción, como no podía ser para menos, en Estados Unidos tras la muerte antenoche de 9 personas en una iglesia en Charleston, en Carolina del Sur. Afroamericanos todos, uno de ellos un reverendo, que es senador del estado de Carolina del Sur. El hombre que ha sido detenido, contra quien ya pesan además 9 cargos penales, es el señor de apellido Roof, Dylann Roof, un hombre de 21 años, lo que llaman aquí un supremacista, que hace pocos días le había dicho a uno de sus amigos que el mundo estaba en peligro porque había una amenaza de los afroamericanos, de los negros, y que los blancos tenían que reaccionar de alguna manera. Bueno, este hombre entró con un arma, mató a las 9 personas, y ha habido una serie de desarrollos con respecto a la noticia. Uno que llama la atención es que Jon Stewart, el cómico político, el hombre que dirige y presenta el famosísimo Daily Show aquí en la televisión en Estados Unidos, en el canal Comedy Central, ayer no hizo chistes y empezó su programa diciendo que él no iba a hacer chistes. Y además dijo lo siguiente, dijo, hombre, lo que ha pasado en Carolina del Sur es un atentado terrorista, y a esto hay que llamarlo no solamente un crimen de odio de un blanco contra unos afroamericanos, sino un acto terrorista. Él dijo, es increíble que este país se gaste muchísimo dinero, miles de millones de dólares combatiendo terroristas en otras partes del mundo porque nos hacen daño, cuando hay estadounidenses que le están causándole más daño al país de lo que esos otros terroristas. Y no solo eso, Nihad Awad, un hombre que preside el Consejo Americano-Islámico, de Relaciones Americano-Islámicas, dijo, es curioso, pero la palabra terrorismo solo se utiliza en Estados Unidos cuando se refiere a atentados islamistas, de radicales musulmanes, pero no cuando pasa algo como lo ocurrido en Carolina del Sur. No hay una definición de terrorismo, no ha logrado, ni siquiera en las Naciones Unidas no han logrado ponerse de acuerdo. Hay definiciones más o menos aceptadas como la del diccionario Webster, que dice terrorismo es el uso de la fuerza o de amenazas para intimidar, para desmoralizar o para subyugar a determinado segmento de la población, y además se utiliza como arma política. ¿Debería llamarse esto terrorismo, lo que ha hecho el señor Roof? Es un debate complejo. Si hubiese sido un musulmán quien hubiera hecho este ataque, quizás este debate no existiría porque ya se llamaría terrorismo directamente, pero mirando la definición de terrorismo, un terrorista tiene un objetivo político, frecuentemente tiene una organización. Yo no tengo claro que este hombre quisiera lograr algo. ¿Qué quería lograr con este un chaval de 21 años? A ver, sí que hay es terrorismo en el sentido de que siembra el terror y que tiene una ideología más o menos articulada, política, a la hora de hacerlo. Y en el sentido, que es cierto, que si hubiese sido un musulmán, seguramente todo el mundo diría que es terrorismo. Si se mira la lista de atentados terroristas en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, ha habido más ataques de terrorismo blanco contra minorías en el territorio de Estados Unidos, que de terrorismo islamista, ¿no? Y esto ya dice mucho. Dice igualmente otra persona, Samuel Singenau, un hombre que escribe mucho sobre los atentados contra la población afroamericana aquí en Estados Unidos. Es raro, este muchacho, Dylann Roof, podía entrar tranquilamente a un centro comercial con la chaqueta que estaba usando el día del atentado, una chaqueta en donde además estaba, entre otras, la bandera del apartheid, es decir, de aquel régimen de discriminación racial que imperó en Sudáfrica hasta cuando pues, cayó ese sistema y llegó Nelson Mandela, que había estado preso por varios años y se convirtió en presidente de ese país. Y podía entrar a un centro comercial y las policías del centro comercial no le decían nada al verle una bandera de esas. Pero si hubiera llegado en cambio, y volvemos al asunto islamista, una bandera del Estado Islámico, el grupo terrorista que está matando a gente, especialmente en la zona de Irak y Turquía y Siria, ahí seguramente sí lo habrían detenido. ¿Es que hay una doble moral? Sí, sin duda. Yo creo que a veces vale la pena echar un poco la mirada hacia atrás y ver
lo que podría yo definir como lo que ha sido la historia del terrorismo en Estados Unidos. Porque el terrorismo en Estados Unidos no nació el 11 de septiembre de 2001 en el ataque contra las Torres Gemelas. Hay numerosos incidentes. Por ejemplo, para mí uno de los principales ataques terroristas fue un acto en Wall Street, en la Bolsa de Valores, a manos de un sinarquista que puso cajas de dinamita y hizo explotar. Murieron, no me acuerdo, que más 10 o 12 personas. Fue un acto terrorista. Pero aquel entonces nadie decía, ¿qué pasa aquí?, ¿no? Cuando hubo un incidente que un hombre puso una bomba en un avión para matar a su madre, para cobrar el seguro, ¿eso qué es? Se cargó a los pasajeros, ¿y eso qué es? ¿Terrorismo? ¿Es un crimen? Yo creo que es bastante arbitrario la utilización de esta palabra terrorista. La policía de Nueva York y el FBI han tardado mucho tiempo para encontrar una definición exacta que defina qué es el terrorismo. Pero yo no tengo ninguna duda. Un muchacho de 21 años que llega a una iglesia en la que se está rezando, que ha declarado y ha reiterado una vez más ante la policía hace unas pocas horas que su objetivo era iniciar una guerra civil entre blancos, ¿eso cómo se llama? Eso es un acto de terrorismo. Claro, el problema aquí es que parece ser que el terrorismo islámico es ya para los servicios de inteligencia y para este gobierno una especie de marca registrada. Y no le pongamos esa marca registrada que ya la tienen los islamistas, no se la pongamos a los terroristas locales. Yo creo que el fenómeno del terrorismo doméstico, que es un fenómeno al alza, que ya han advertido muchas organizaciones, entre ellas el Southern Law Poverty Center, entre todos los actos de violencia que tienen ellos registrados, se han disparado el aumento de grupos patriotas o de milicias, se ha disparado a una velocidad más del 800% desde el 2012. Y si eso asumas que casi el 50% de todos los incidentes violentos son de componente racial, entonces, ¿cómo le llamas a eso? ¿Es un simple ataque racista? ¿Es un acto terrorista? Yo no tengo duda. Lo que pasa es que se resiste esta sociedad a utilizar una etiqueta que les vino muy bien para defender y justificar una guerra en Irak y Afganistán, y a utilizarla para terroristas que son nacidos aquí en Estados Unidos. Como consecuencia del atentado de ayer volvió a hablar otra vez el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Hay que recordar que el 14 de diciembre de 2012 aquí se produjo la muerte de 20 niños en un colegio de primaria, en un colegio elemental, el colegio de Sandy Hook, en Newtown, en el estado de Connecticut, en el noreste de los Estados Unidos. Repito, 20 niños de un colegio de primaria y además otras 6 personas entre profesores y funcionarios del centro educativo. Y el presidente Barack Obama trató de impulsar algún tipo de medidas para controlar el porte de armas en este país. Hemos insistido muchas veces en este programa, hay más armas que habitantes en esta nación de 316 millones de personas, porque la segunda enmienda de la Constitución permite que la gente porte armas con la idea de que esa sería la única manera de defenderse de un Estado tiránico que no se ve en el horizonte en Estados Unidos y en muchos otros países. Ayer Obama volvió a decir, tiene que llegar el momento en el que se abra el debate sobre el porte de armas aquí, porque otros países avanzados como Estados Unidos, qué sé yo, naciones europeas como Alemania, o países europeos como Alemania y España y Francia, pues no tienen el mismo problema. Aquí cualquier persona sale, compra un arma, y si está de mal genio y está medio loca, coge a tiros a una cantidad de gente dentro de una iglesia. ¿Usted cree que esta vez Obama sí logrará hacer algo? Porque y es un debate reiterativo y lo hemos tenido muchas veces en esta mesa. ¿Usted cree que esta vez sí o pasará lo mismo? Mira, yo siempre voy con mucho cuidado a la hora de hacer vaticinios, pero esta vez voy a hacer uno. No. Veo muy difícil que ocurra nada. Si no ocurrió con la escuela de Connecticut, incluso en el tono de Obama y en las palabras de Obama había tristeza por los hechos, pero también impotencia. Yo creo que Obama estaba diciendo, miren, esto es lo que yo pienso, no puedo hacer nada, solo me cabe desear que algún día, esto no estoy citando literalmente, pero el mensaje era este, que algún día, aunque él no sea presidente ya, pues este país tome conciencia de este problema. Yo creo que es una de las espinas que tiene clavadas Obama de su presidencia y que le duele, ¿no? Porque después de lo de Sandy Hook, de la escuela de Connecticut, no consiguió una modesta reforma. Él ha visto que este país no está preparado, no tiene ganas, los votantes, esto es una democracia, si hubiese un movimiento de votantes
para cambiar las leyes, se podrían cambiar, pero este país ha asumido que esto forma parte de su identidad y que puede convivir con ello. Las identidades cambian también. Hace 10 años o 15 el matrimonio homosexual era inimaginable en Estados Unidos y en poco tiempo ha habido un vuelco. También podría ocurrir con las armas. Pues si a estas alturas, y lo mencionaba Jon Stewart ayer en el programa que tú has aludido, si a estas alturas en un estado como Carolina del Sur aún no pueden resolver el tema de prohibir o no la bandera confederada, que es la bandera que es el símbolo de la esclavitud, del rechazo social, del odio para la comunidad afroamericana. Si esa bandera no ha podido ser eliminada del paisaje de las matrículas de los coches que circulan en Carolina del Sur, ¿qué esperanza hay entonces que realmente se pueda regular el mercado de las armas, ¿no? Yo creo que a raíz justamente del incidente, la matanza de estos más de 20 niños en la escuela de Sandy Hook, en Connecticut, el presidente hizo un gran esfuerzo con el vicepresidente Biden para impulsar esta iniciativa de ley que introdujera el sistema de los checking background, la revisión de los antecedentes. La revisión de antecedentes y un control de sobre las armas de asalto. Pues inmediatamente la Asociación Nacional del Rifle se lanzó una campaña y naufragó este intento a los pocos meses. Hoy, pocas horas después de este crimen brutal de las nuevas personas, todos los políticos a los que se ha entrevistado dicen, es que yo creo que es muy prematuro hablar del control de armamento a raíz de este incidente, mejor sopesemos, lo revisemos, dónde está el problema, y es lo mismo. Solo algunas voces aisladas, como la del senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, que ha sido el que ha encabezado esta causa para regular las armas, ha dicho ayer, es que es vergonzante. El estado de parálisis en que estamos mientras siguen ocurriendo este tipo de tragedias ya no tienen cabida en esta nación, tenemos que hacer algo, pero yo sospecho que Richard Blumenthal está predicando en solitario y no va a llegar a ningún lado. Las víctimas del atentado de Carolina del Sur eran afroamericanas, y hay otra noticia que puede tener que ver con los afroamericanos y tiene que ver con los billetes aquí en Estados Unidos. Resulta que en los billetes de dólar, este es un billete de $10, en los billetes de $1 aparece la imagen de George Washington, primer presidente de Estados Unidos. En los de $2, la de Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente. En los de $5, la imagen de Abraham Lincoln, que fue el hombre que ganó la guerra civil y que mantuvo la unión del país. En los de $10, Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro norteamericano. En los de 20, Andrew Jackson, otro presidente. Y en los de 50, Ulysses Grant, el general que ganó la guerra civil en 1865. Y en los de 100, la imagen de Benjamin Franklin. Bueno, no hay ninguna mujer, cosa que es una injusticia. Resulta que en el año 2020, cuando se cumplirán los 100 años desde el momento, el primer siglo desde el momento en que las mujeres pudieron votar en Estados Unidos, pues se va a poner la imagen de una mujer en los billetes de $10. Esto por iniciativa de una niña y de una organización femenina, una solicitud que le han hecho al presidente Barack Obama. Hay varias candidatas para aparecer allí, según aparecen en los medios de comunicación. Una es Harriet Tubman, una mujer afroamericana que luchó para que liberaran los esclavos. Ella nació siendo esclava. Otra es Rosa Parks, aquella afroamericana que estuvo en ese bus en Montgomery, en Alabama, el 1 de diciembre de 1955, y cuando el conductor le dijo que tenía que sentarse atrás, donde iban los afroamericanos, ella se negó. Otra es Eleanor Roosevelt, la primera dama estadounidense, mujer blanca ella, esposa del presidente Franklin Roosevelt, que promovió la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 en la ONU. Le consultamos a LaToya Wilson, a quien ustedes conocen muy bien. LaToya Wilson es la encargada de la apariencia, de la imagen de las personas que están en esta mesa. Y esto dijo LaToya Wilson, ella dijo, en su opinión, cuál debe aparecer, qué mujer en esos billetes, oiganla. Yo elegiría a Harriet Tubman, no por menospreciar nada de lo que otras mujeres han hecho por este país, pero ella para mí se destaca porque su acto fue abnegado, desinteresado, ser libre y regresar para darle a otras personas para que pudieran experimentar lo que es la libertad. Es para mí un acto maravilloso de servicio. Para LaToya, en los billetes debe aparecer Harriet Tubman. ¿Usted a quién escogería? Me parece una buena opción Harriet Tubman o Rosa Parks. Creo que hay que... Un billete es un símbolo, pero los símbolos son muy importantes. Y si en los billetes se aprovecha para que salga no solo una mujer, sino una que sea también
el primer afroamericano, el primer negro. Yo creo que se haría un gran trabajo porque se aprovecharía la circunstancia para dos minorías discriminadas en Estados Unidos y en el mundo, pero en particular los negros en Estados Unidos, darles un relieve simbólico, que son cosas que ayudan, ¿no? Yo una vez visitando la escuela de mis hijos me di cuenta de esto. Vi que en el aula de niños de 5 años había una foto de la bandera de Estados Unidos, el águila de Estados Unidos y la foto de Barack Obama y Michelle Obama. Y pensé, si en todas las escuelas de Estados Unidos los niños, blancos, negros, del color que sea, de la cultura que sea, ven como gran símbolo del país esto, puede cambiar este país, ¿no? Porque las barreras raciales, los prejuicios se superan de esta manera también, con los símbolos cuentan. ¿Está de acuerdo con Latoya, con la gran Latoya? Completamente. Y además, porque yo creo que Harriet Tubman, aunque es más conocida quizá para la mayoría Rosa Parks, por este incidente que se negó a moverse de un sitio que estaba reservado a los blancos en el autobús, la lucha de Harriet Tubman contra la discriminación, yo creo que fue muy sufrida, menos conocida, pero no por ello menos meritoria y con trascendencia que hasta la fecha mucha gente la sigue recordando. Yo sí estoy de acuerdo con la elección de Toya, pero por otro lado, a mí me llama mucho la atención que en la cultura de Estados Unidos es increíble que no haya este reconocimiento todavía a la mujer. Es decir, si se aprueba finalmente cualesquiera que sea la imagen o la efigie que aparezca en los billetes, se va a dar incluso cuando sea muy posible que Hillary Clinton ocupe la presidencia de Estados Unidos. Es decir, que va muy, muy por detrás el reconocimiento hacia lo que ha sido la obra de la mujer en todos los ámbitos, en la medicina, en la política, en las artes, en la cultura. En México, por ejemplo, tenemos ya desde hace muchos años varios billetes, entre ellos el de 20 pesos que está dedicado a doña Josefa Ortiz de Domínguez, que fue una de las grandes luchadoras a favor de la independencia. Así es que me llama mucho la atención. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. José Jaime, esta semana se presentó como precandidato presidencial republicano a los comicios de noviembre de 2016 el multimillonario extravagante para muchos Donald Trump, propietario de las Trump Towers en Chicago y del edificio Trump también en Nueva York, y que según él mismo posee una fortuna de $8.000 millones. En ese lanzamiento ofendió a los mexicanos, según ha dicho todo el mundo, porque en cierta medida llegó a un punto en su discurso en el que dijo: hombre, los mexicanos aquí no nos mandan, lo que nos mandan no nos mandan a la buena gente, nos mandan algunos violadores, debe haber algunas buenas personas ahí, y además dijo que hay que construir un muro en esa frontera de más de 3.100 kilómetros que comparten a los dos países, y que además el muro lo tienen que pagar los mexicanos. Bueno, ahora resulta que se ha descubierto que Donald Trump no hablaba mal de México hace un tiempo. En el año 2007 fue a la costa oeste de México y trató de poner en marcha un desarrollo urbanístico para vender 526 apartamentos de entre $300.000 y $3 millones. Luego habían vendido inicialmente apartamentos por $122 millones a finales de 2006, cuando presentaron todo este desarrollo inmobiliario. Pero en el 2008 les llegaron mensajes a las personas que habían comprado inmuebles allí, en donde se decía que los bancos no habían puesto finalmente el dinero, y se armó un lío tremendo, vinieron una serie de demandas y se descubrió que lo que pasa es que Donald Trump había alquilado su nombre, alquilado su apellido para ese desarrollo urbanístico por $4 millones. Finalmente esto se arregló en una especie de conciliación, y Donald Trump recientemente envió un mensaje por Twitter diciendo que no se debía hacer negocios en México porque allá no funcionaban las cosas muy bien. Aquí la pregunta es esta: México ha protestado por lo que ha dicho Donald Trump, pero ¿no será que todo este escándalo es una buena noticia para los inmigrantes mexicanos e inmigrantes hispanos, en el sentido de que todos los demás precandidatos, tanto republicanos como demócratas, tendrán que irse en contra de Trump por haber dicho una tontería de ese tamaño? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Donald Trump, para empezar, yo creo que se ha colocado del lado equivocado de la historia. Y cuando uno inicia una campaña por la presidencia de Estados Unidos desde el carril equivocado, a contrasentido de cómo va la historia, eso no te puede llevar a ningún buen lugar, a ningún buen puerto. Dicho esto, yo creo que esto demuestra hasta qué punto Donald Trump es un empresario a sacar el mayor provecho y beneficio de la inversión más mínima y más modesta.
Hacia fines o a comienzos del año 2000, cuando la ciudad de Tijuana, que es fronteriza con San Diego, empieza a generar riqueza, se empieza a fortalecer la clase media, se multiplica el modelo de la industria de la maquila, empiezan a emigrar más retirados o jubilados de Estados Unidos hacia las costas mexicanas. Se descubre que el negocio inmobiliario empieza a florecer. Y vemos ahí, es impresionante cómo empiezan a crecer las torres que se asociaban sobre todo con el lado de Estados Unidos, empiezan a crecer y multiplicarse del lado mexicano. Y cuando yo me acuerdo, cuando se empiezan a construir las primeras torres, pues, ¿de quién es esa? ¿De quién es esa? No, es de Donald Trump. Digo, pero él invirtió el dinero. Y dice, no, él está prestando su nombre. Y pero ¿cómo? Dice, no, sí, los inversionistas mexicanos consideran que solo con su nombre va a ir muy bien el asunto. Como dice muy bien el artículo del País, tras la crisis inmobiliaria, evidentemente todo eso viene abajo y a la hora de repartir culpas y pérdidas, pues Donald Trump evidentemente no perdió mucho y nada más, digamos, quedó abollado, lastimado su nombre, su apellido, como marca empresarial. Y a raíz de ese incidente, Donald Trump le agarró ojeriza a hacer negocio con México porque el negocio no le funcionó. Y entonces, a raíz de eso, pues ha combinado un elemento personal, de inquina personal, por hacer malos negocios, con el ejercicio de política, sin tener en cuenta que ahora la relación con México y Estados Unidos, yo creo que la relación de Estados Unidos con México es una relación que ha dejado de ser internacional. Se le conoce como una relación interdoméstica, es decir, México y Estados Unidos ya se han fusionado a tal nivel en el ámbito de la seguridad, comercio, turismo, que ya es imposible. Y cuando tú estás insultando al mexicano, que puede ser que lo tienes dentro de tu casa, sí, o que puede ser un aliado potencial en el ámbito del negocio, te estás dando un tiro en el pie. Yo creo que eso es yo creo que ha cometido un terrible error Donald Trump. Marc. A ver, lo que dices es cierto, Mex América, ¿no? Es Mex América. Y atención, que en un año y medio quizá la primera dama sea mexicana. Es decir, este es el mayor ejemplo. Y además, la mujer de Jeb Bush, candidato republicano, exacto, del mismo partido que Donald Trump. Y en ese sentido, creo que es muy posible que Donald Trump sea como una especie de válvula de escape de todos los peores instintos y pulsiones xenófobas de la derecha americana. Ahí todo se concentra en Donald Trump y los demás deban distanciarse de él. Y yo creo que hay un lento, difícil, pero hay un cambio progresivo en la derecha de Estados Unidos, en el Partido Republicano, para aceptar la necesidad de una reforma de la inmigración, de aceptar a los inmigrantes indocumentados, a la gente que trabaja, que trabaja por Estados Unidos, que se deja la piel en este país, que quiere quedarse aquí. Yo creo que esto está cambiando y que Donald Trump va contrasentido. Tampoco discrepo en un punto, no creo que él quiera llegar a la Casa Blanca, yo creo que él quiere montar un gran show. Claro. Y en ese sentido hace bien, o sea, su estrategia es llamar la atención y la ha llamado. Y en realidad México le ha ayudado a llamar la atención, porque un candidato marginal, sin opciones, que aquí se le considera un payaso, creo que el gobierno mexicano lo ha elevado a crisis diplomática casi, ¿no? Cambio de asunto, Marc. Este 19 de junio se cumple un año en España de la proclamación como rey de Felipe VI, de Felipe de Borbón, hijo del rey Juan Carlos. Y su periódico, el diario El País, que además trae un editorial hablando positivamente del rey, trae una encuesta de Metroscopia, según la cual el 81% de los españoles aprueban la gestión de Felipe VI. Hay que recordar que tal vez uno de los momentos más interesantes del reinado del rey Felipe es que recientemente le retiró el título de duquesa de Palma a su hermana, la infanta Cristina, casada con Iñaki Urdangarín, jugador de balonmano vasco que está involucrado en un caso de corrupción llamado el escándalo NOS, de organización de eventos y evasión de impuestos, especialmente en la región de Valencia y en las Islas Baleares. ¿Está de acuerdo con ese porcentaje? ¿Le parece acertado que el 81% de los españoles, y comprensible, respalden al rey? Lo veo factible, en el sentido de que el rey Juan Carlos acabó mal su mandato. Es decir, el legado global de Juan Carlos seguramente es bueno por su papel en la transición, por su papel durante el golpe de Estado del año 81 y otras circunstancias, pero acabó muy degradada su imagen y estaba baja. Por lo tanto, Felipe, el cambio al nuevo rey, al rey Felipe VI, no tenía que hacer mucho para recuperarse, y habría sido muy preocupante que se mantuviesen los niveles de popularidad. Y es cierto también que la monarquía en la última etapa de Juan Carlos I se percibía como un problema
más, y un problema, digamos, de los importantes dentro de la constelación de problemas que hoy hay en España, problemas de credibilidad del sistema político, problemas de cohesión territorial, etcétera, etcétera. La monarquía era uno de estos problemas. Ahora ya no lo es. No quiere decir que haya desaparecido, que haya recuperado definitivamente el crédito y que todo esté solucionado, pero sí que dentro de las urgencias que tenía y de los problemas que tenía el sistema de la democracia parlamentaria española, que uno de ellos era la monarquía, en estos momentos, hoy, junio de 2015, no está en la primera fila. Y en este sentido sí que se puede considerar un éxito de Felipe VI de haber apaciguado este frente, ¿no? Yo digo que me voy a atrever a calificarlo de éxito, pero un éxito muy provisional. Claro. El haber llegado a la monarquía, esta recomposición, el haber remozado la fachada de la monarquía para ponerla más presentable. Otra cosa es lo que siga abajo de la alfombra, que siguen escondiendo y no sabemos si saldrá o no. Pero a mí lo que le pondría yo más atención o me preocuparía más es cómo va el rey Felipe a adaptarse para encontrar ese lugar que necesita encontrar la monarquía en un nuevo contexto político y social, cuando se está reconfigurando otra vez el sistema político en España, con un bipartidismo que está en tela de juicio, con una sociedad más demandante, más beligerante, menos complaciente con las instituciones, sobre todo con la corona. Yo creo que va a ser un futuro muy incierto en ese sentido para el rey, y vamos a ver si sabe leer e interpretar los signos del futuro. Esa es la gran pregunta. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Mark, este 18 de junio, jueves, ha cumplido 73 años Paul McCartney. Paul McCartney es uno de los 4 integrantes de los Beatles, el grupo de música popular más famoso de todos los tiempos. En algún momento Paul McCartney llegó a decir que los Beatles podrían llegar a ser tan famosos como Mozart. Y hay gente que dice que incluso podría llegar a tener razón. Paul McCartney ha recibido 60 discos de oro, ha vendido más de 100 millones de copias de discos, no solamente como integrante de los Beatles, sino en solitario, con su grupo Wings. Es el compositor de Yesterday, la única canción de los Beatles en la que solamente hay una persona cantando y otra con la guitarra, que es el mismo. Hay 2.200 versiones de Yesterday. Yesterday se puede haber escuchado en el mundo más de 50 años seguidos, si uno pusiera todas las grabaciones una detrás de otra y todas las versiones. Se ha ganado 21 Grammys, 32 de sus canciones, 32, han llegado al número 1 en las listas de Billboard. El año 2013, cuando estuvo en los premios Grammy, sin embargo, muchísimas personas por Twitter decían, ¿y quién es Paul McCartney? Sobre todo personas jóvenes. Usted es un gran aficionado a los Beatles. Yo también, a mí me encantan los Beatles, debo decirlo. ¿Qué piensa de que haya gente que no sepa quién es Paul McCartney? Es posible que estemos asistiendo a un cambio histórico debido a las tecnologías. Es decir, los Beatles tienen un control, bueno, los Beatles y los que ostentan los derechos de las canciones de los Beatles, un control muy férreo sobre los derechos de las canciones. Y, por ejemplo, en iTunes, el sistema de música de Apple, no estuvieron las canciones de los Beatles y los discos hasta el año 2010. La gente ya no compra discos, álbumes, CDs, cassettes, como se compraba en los años 80, ¿no? Entonces, mucha gente joven no tiene el acceso que han tenido las generaciones anteriores, desde los años 60, cuando los Beatles estuvieron activos, pero posteriormente siempre han sido superventas. Todas las generaciones de aficionados a la música, de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero también de músicos que han sido influidos por los Beatles, han bebido de la música de los Beatles porque han accedido a su música. Esto es posible que esté terminando y puede tener consecuencias enormes, ¿no? En un sistema como Spotify, que es uno de los sistemas de acceso a música más habituales hoy de muchas personas, de millones de personas, los Beatles no están. Es decir, un joven de 15 años que toque la guitarra, que quiera ser una estrella de rock y que escucha música tal como la escuchan muchos adolescentes hoy, los Beatles no existen. Imaginémonos un mundo sin los Beatles. No, es difícil, ¿no? Es difícil para los oyentes, pero un mundo en el que los Beatles ya no influyan en la música. Es decir, que empiece a crearse música a partir de ahora en la que entre las influencias ya no están los Beatles. Cuando los Beatles... Yo quizás porque me gustan mucho los Beatles, pero yo... ¿Por qué le gustan los Beatles? ¿Por qué me gustan los Beatles? Bueno, es difícil de contestar, ¿eh? Yo creo que
mezclaban muchas cosas, ¿no? Un talento para las melodías, para las armonías vocales, no sé, una obra perfecta, ¿no? Duraron 10 años, una década. Sí, se separaron en el 70. No como los Rolling Stones, que también me gustan mucho, pero obviamente menos que los Beatles, porque no te pueden gustar los dos a la vez, ¿no? Pero los Rolling Stones, giras y giras, y discos y versiones, ¿no? Los Beatles es una obra conclusa y casi perfecta. Hay muy pocas canciones de las cerca de 400 que compusieron y publicaron que no sea una gran pieza. Hay canciones de los Beatles que las escuchas de nuevo y descubres cosas nuevas y piensas, si un grupo hubiese hecho solo esta canción, ya había pasado la historia, pero es que los Beatles hicieron 400 de estas. Es un milagro que 4 muchachos de Liverpool, sin una gran formación musical, se reunieran y saliese eso. Es un milagro de la historia humana y del arte, creo. Jaime Hernández. Pues fíjate que yo creo que Paul McCartney es un músico y un compositor que no tiene ningún problema ante, por ejemplo, el fenómeno de la intrascendencia, que se consume, devora poco a poco a los artistas de distintos ámbitos. Yo creo que el éxito de Paul McCartney, el hecho de que sea un artista incombustible, está relacionado con la calidad de la música que creó junto con Ringo Starr con todo el grupo. Yo creo que la instrumentación, los coros, fue una cosa que aportó, que yo creo que redefinió la música en la década de los 60 y de alguna manera siguió marcando pautas hasta nuestros días. Por el tema que decías tú de hasta qué punto el viejo formato del disco de vinil y cómo se fue el tema de los derechos, cómo dificultó que sobre todo las nuevas generaciones entraran en contacto con la música de los Beatles. Yo creo que eso se va a superar pronto, porque yo recuerdo que en el 2010, justamente cuando se negocian ya los derechos de la música de los Beatles, en la primera semana de 2010, cuando se empiezan a vender a través de iTunes, se vendieron 2 millones de copias o de canciones en la primera semana. En la primera semana. Quiero decir que sigue habiendo gran atractivo y apetito por este tipo de música. Yo creo que la seguirá habiendo, porque en el fondo yo creo que la música de los Beatles o de Paul McCartney sigue siendo tan vigente, o es como el fish and chips, ¿no? Es de verdad, tiene una vigencia que no se va a terminar. ¿Por qué? Porque es un producto muy acabado, muy bien hecho, que trasciende generaciones y fronteras. Es moderna, es una música, no hay nada más moderno que los Beatles. Todo el rock y el pop viene de los Beatles y yo creo que nada lo supera. Se inspira, pero escuchas una canción de los Beatles del año 67, no suena antigua. Hay un libro de los Beatles, tal vez la primera especie de biografía autorizada de los Beatles, de Howard Davis, si mal no estoy. Y en el prólogo cuenta una historia que yo pude comprobar personalmente. Él dice que en algún ensayo de los Beatles estaba Ringo Starr, el baterista, los otros integrantes eran John Lennon y Paul McCartney, y entonces Ringo Starr tenía enfrente unas hojas en donde de puño y letra de Paul McCartney y de John Lennon aparecían las letras de unas canciones, y estaban ensayando. Howard Davis, el periodista, estaba ahí. Cuando terminó el ensayo, Ringo Starr pues, cogió la hoja, la hizo así y la tiró al cesto de la basura. Y entonces Howard Davis le dijo, ¿usted me permite sacar esas hojas? Bueno, esas hojas están en una biblioteca cerca del Museo Británico en Londres. Y lo que cuenta Howard Davis en el libro es que es increíble. Entra uno a una sala enorme, en donde está, por ejemplo, una copia de la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Acaban de cumplirse los 800 años. Está el parte de victoria de Wellington sobre Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, se acaba de cumplir un aniversario. Hay cantatas de Bach, está el original de Alicia en el País de las Maravillas, en este gran salón gigantesco. Y cuando uno entra ahí, pues, uno ve a algunas personas, pero siempre ve un grupo, el único grupo de personas que está frente a una vitrina. Cuando uno se acerca a la vitrina, son esas hojas de Paperback Writer y unas canciones de los Beatles que Howard Davis sacó de un cesto de la basura. Eso es una cosa verdaderamente impresionante. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Qué interesante. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Fue una mala semana para Rachel Dolezal.
Esta mujer era la presidenta de la sección local en Spokane, en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, de la NAACP, que es la mayor asociación y más antigua y más influyente de derechos para los afroamericanos. Bueno, esta mujer decía que ella era negra, que era afroamericana. Se ha descubierto, sus propios padres biológicos han dicho que no, que en realidad era blanca y que se había hecho pasar por negra. Esto ha abierto un debate interesantísimo. Bueno, de entrada ha tenido que abandonar sus cargos, toda la prensa. Es una persona poco conocida hasta hace unos días, pero ahora toda la prensa y los medios de todo Estados Unidos investigan a ver si hay nuevos engaños, pero hay un debate sobre la identidad que es un debate muy americano. Negro, digamos, uno puede elegir ser afroamericano. La identidad es una cosa que se lleva en los genes o en el color de la piel. Los científicos tienen muy claro que las razas, tal como las entendemos, no existen. Todos pertenecemos a la raza humana. La raza es cultura, es un factor social. Esta mujer quiso, de pequeña, ella explica, quiso ser negra. ¿Puede serlo? ¿No puede serlo? Bueno, de momento ha tenido una mala semana porque todos los focos están en ella y ha perdido su trabajo y parece que en su carrera ha cometido varios engaños y embustes, pero creo que ha abierto un debate muy interesante sobre la identidad en este país. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Pues yo creo que ha sido una semana muy mala para el señor Donald Trump, este multimillonario del sector inmobiliario, que en las pocas horas de haber anunciado finalmente y hacer oficial su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, se dio cuenta que todo el mundo se burló de él, todo el mundo lo consideró un payaso, un mequetrefe. Yo creo que evidentemente no transcurrieron muchas horas sin que todo el consenso de la mayoría en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, entre ellos países como México, llegara a la conclusión de que el material del que está hecho Donald Trump es todo menos presidenciable. Hasta el autor de la música que utilizó de fondo en su lanzamiento como candidato presidencial, Neil Young, le dice, oiga, ¿con qué permiso se atrevió usted a utilizar esa música de fondo? Por Dios, yo soy la persona que estoy más en contra de todo lo que usted representa. ¿Cómo se atreve usted a utilizar mi música? Miembros del Partido Republicano lo repudiaron. No puede usted insultar a la comunidad inmigrante con la que tenemos muchos problemas para que retorne a nuestras bases. Y el gobierno de México, bueno, lo vio, yo creo que entre divertido y preocupado, porque claro, en México creen que tiene posibilidades cuando todo el mundo sabe en Estados Unidos que no. Se va a bajar seguramente en la primera etapa, en las primarias. Es un candidato de mecha corta, no va a ir más allá de las primarias y él sabe de antemano que quizá este es un negocio bastante redituable para él, porque aunque se gaste 100 millones, por ejemplo, la inversión la puede amortizar tranquilamente con el transcurso de los meses o de los años, con nuevos productos, nuevas corbatas, nuevas camisas, y yo creo que ese es el único beneficio que está teniendo en el horizonte de Donald Trump. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Marc Basset por haber estado aquí, José Jaime Hernández, y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.